Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañé y hoy dentro del especial del Festival de Sitges de este año toca una review del film que se estrena hoy además en las carteleras. Musa, la nueva película de Jaume Balagueró, director de Rec, Darkness o Los Sin Nombre, que vuelve a la carga después de la cuarta entrega de la saga de infectados Made in Spain. Además está protagonizada por Elliot Cowan, Franca Potente y Manuela Bellés. Samuel Salomon, profesor de literatura, no pisa la universidad desde la trágica e inesperada muerte de su novia. Salomon sufre una recurrente pesadilla donde una mujer es brutalmente asesinada a través de un extraño ritual. De repente, la misma mujer que aparece todas las noches en su mente es hallada muerta en idénticas circunstancias en las de su sueño. Esta es la tercera película de producción española que pude ver en horas además un poco intempestivas, pero que afortunadamente estará muy bien acompañado. Musa es el retorno de Balagueró y específicamente y técnicamente no hay nada que objetar. La verdad es que Balagueró pone a nivel técnico una de sus mejores películas. Sabe crear tensión, eso ya es indudable, y se le da bien el uso de la cámara y tiene una iluminación bastante deliciosa, además que una buena dirección de actores. ¿Tiene problemas esta película? Pues sí, la verdad es que el guión no es que sea algo genial. De hecho, creo que es bastante flojo. Las ideas de las musas como enemigas de todo es un intento de hacer algo diferente, pero se queda algo descafeinado a la hora de plasmarlo en pantalla. Debía generarnos tensión y acabamos pensando que a ver cómo nos va a acabar contando el final. Y es una pena porque a pesar de que el guión está bastante flojo, la película tiene aciertos que la verdad merecen su visionado y que no desvelaré aquí por evitar spoilers. Eso sí, el gran cameo del gran Christopher Lloyd nos emocionó a muchos. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,8, en Film Affinity ha conseguido un 5,1 y son notas un poquito bajas. Yo le voy a poner un 6, voy a ser un poco más generoso porque creo que es una película atractiva, que si van a verla no lo lamentarán, pero que tiene ese guión tan fallido que la verdad hace desmerecer una excelente producción. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle a like que ayuda a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.